para hacer seguimiento de un proyecto de desarrollo de software, donde ustedes colocan así como está aquí de toda la parte de las fases o las etapas, y yo como gerente propietario de una empresa para hacer el seguimiento y evaluación de cómo anda el desarrollo del proyecto, suponiendo que yo soy el gerente de Dual Base, ¿no? Y estoy ejecutando 5 proyectos en paralelo. Imagínense cómo tendría que hacer el seguimiento para cumplir con los clientes. Acuérdense que el que le diga a mi cliente, no, mire, su aplicación todavía no hemos tenido contratiempos, eso me resta credibilidad, me resta imagen de la marca que tengo, que es el nombre de mi empresa, ¿no? Entonces, el diagrama de Gantt es una herramienta tan básica, tan elemental, y que se puede utilizar en grandísimos proyectos, así como también en lo que ustedes, si alguien va a hacer su trabajo final de grado para elaborar su perfil y su tesis, también se utiliza el diagrama de Gantt. Entonces, por eso lo incluí con la idea básicamente que ya más o menos sabía, eh, y que son etapas lógicas, pues, ¿no? Que tienen estas 5 que están ahí, tienen un ordenamiento lógico y secuencial, ¿no? En este caso, de los análisis de los sistemas y requisitos, que es una primera etapa, un primer paso antes del diseño de la arquitectura, del software. Entonces son pasos básicos y elementales. Y cuando yo esto tuve que aprender, yo no, saben ustedes que no soy informático, ¿no? Tuve que aprender porque cuando participo en la defensa de tesis, de trabajo de sistemas de gestión empresarial, tengo primero que evaluar si el estudiante ha seguido los pasos secuenciales y cada paso, sin ser ingeniero en sistemas o informático, qué cosas has realizado, porque hay actividades recurrentes que se hacen en cada fase, en cada etapa, ¿no? Ahora, donde yo ya no sé, obviamente, es la parte algorítmica, pues no soy del área, pero el procedimiento, las etapas, sí, obviamente es algo que uno lo aprende un poco por la experiencia, en el caso mío, por asistir a las tesis, por ser evaluador de tesis. Y de ahí de que se van a explicar, se puede explicar también por qué hay gerentes o dueños de algunas empresas de desarrollo de software que no son ingenieros de sistemas, sino gente que ha estado vinculada a esta actividad y tienen una idea y por eso contratan ingenieros en sistemas informáticos para hacer su empresa, aunque ellos no son, ¿no? Entonces, ese es el propósito un poquito, ubicarlos a ustedes en cómo elaborar el diagrama de Gantt en algo que es eminentemente práctico en el campo de ustedes. En todo caso, yo voy a ser flexible también al evaluar, no quiero que sean perfectos en dar la respuesta, ¿no? Pero por aproximaciones por lo menos. Muy bien, entonces espero que haya sido una grata experiencia, que lo veía interesante desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, Sí, el licenciado, primero, porque sinceramente yo no tengo mucha experiencia con ese tema y la verdad no sabía que había que ordenarlo y todo, digamos. Porque no tengo el conocimiento con ese tema, sí, sinceramente. Yo tampoco. ¿por qué se ve, Raquel? Estoy ahorita Raquel, con materias del cuarto, creo. y Diego, También estoy en Program 2. Diego, Diego Rodrigo. Sí, ingeniero. No, ¿Me usted quería escucha? hablar. Sí. No, le decía que yo tampoco tenía conocimiento acerca del tema y los coloqué tal cual en el cuadro, tal cual estaban en el examen. No, no me estoy riendo de lo que hicieron mal, sino de que yo, en mi estupidez, tenía
pensé que más o menos ya tenían ustedes eh, una idea aproximada, ¿no? De una secuencia de elaborar un software. Y bueno, ahora me estoy enterando y obviamente voy a hacer un ajuste para el próximo examen ya en el próximo semestre, pero evidentemente voy a ser flexible en el ordenamiento, ¿no? Que hayan puesto, porque aquí lo que en realidad sería, la evaluación sería cómo ordenar los pasos y llevarlo a un diagrama de Gantt y utilizar el tiempo más o menos, ¿no? Por aproximaciones el tiempo, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer el análisis de sistemas y requisitos, me lleva un tiempo, luego hago el análisis del diseño y la arquitectura del software, luego hago la programación e implementación, y la documentación es permanente y finalmente la prueba y revisión. Entonces, vamos a ser flexibles, pero por lo menos que hayan tenido la idea de cómo elaborar eso es lo más importante. Bien, chicos, vamos a entrar a una nueva unidad, que es una herramienta también, lo veo yo desde mi experiencia, ¿no? Yo siempre trato de volcar mi experiencia antes que solamente ser teórico, ¿no? ¿Hasta qué punto es útil cada una de estas herramientas que estamos viendo en la gestión de una empresa? Y obviamente lo más interesante en esto de administración es volcar la experiencia que uno ha tenido en la gestión, en los momentos que ha estado al frente de una empresa gestionando. Y eso, contar un poco, sale de lo normal, de leer teorías que dicen, ¿no? Esta herramienta que se llama los manuales es muy útil, tanto así que también ustedes como ingenieros de sistema o ingenieros informáticos, cuando desarrollan una aplicación, tienen que necesariamente elaborar un manual, ¿no? Un manual de tal manera que implique un manual de uso o de utilización de la aplicación que implique una utilización precisamente óptima del sistema de información. Entonces, los manuales, desde ese punto de vista, se constituyen en una herramienta muy importante y son herramientas muy utilizadas por las empresas. Fíjense ustedes, en pleno siglo XXI, donde todo se está automatizando, todavía existen los manuales clásicos que son documentos. Obviamente, ahora ya se utiliza más los manuales en digitales. Yo me acuerdo bien, y ustedes también todavía han debido ver, cuando compra uno una computadora, un celular, una calculadora. Me acuerdo bien cuando compré mi primer calculadora. Venía una cajita y dentro de la cajita su manual en varios idiomas, ¿no? Así también venían las computadoras, las impresoras, hoy vienen en CD. Y definitivamente hoy ya muchos productos electrónicos ya no vienen, sino que usted tiene que buscar, porque el manual de uso está ya colgado en la web. O sea, cada vez de algo tangible se ha hecho intangible, ¿no? ¿No? Esos documentos llamados manuales, que si bien ahora ya no vienen, antes venían como una especie de libritos, luego venían en CDs, o ya no vienen porque cada marca de producto tiene en la web manuales que apoyan básicamente la utilización óptima de algún equipo electrónico. De la misma forma, chicos, en una empresa existen pues manuales, ¿no? Y estos manuales son herramientas que facilitan básicamente el desarrollo de las funciones, por un lado, administrativas, de gestión. O sea, las funciones administrativas o de gestión, lo que hacen todos los días los que están al mando de una empresa, ¿no? Entonces permiten facilitar la realización de todas las actividades administrativas. Y por otro lado, también los manuales
administrativos facilitan el desarrollo de las funciones operativas, como el caso, por ejemplo, de una empresa que desarrolla software, de una empresa que fabrica algún producto, ¿no? Todas estas empresas van a contar con un manual administrativo que precisamente facilita el desarrollo de sus actividades operativas. Entonces, los manuales administrativos, chicos, son, si ustedes quieren, documentos de información que permiten la ejecución de las tareas de una manera eficiente y eficaz. Por el hecho de que facilitan la buena comunicación y coordinación para la ejecución, en este caso, de las diferentes actividades o etapas o procesos que se tenga que realizar. Por muy automatizada ya esté una empresa en el plano de gestión, requiere igual manuales administrativos. El hecho de que esté totalmente virtualizada una empresa no significa que no cuente con manuales. Debe contar igual con manuales, porque los manuales evitan un sinnúmero de problemas en cuanto a, por ejemplo, ejecución de tareas, coordinación, comunicación, logro de los objetivos, el logro de la misión y visión. ¿Se imaginan que cada persona en una empresa tendría que hacer lo que él cree conveniente? ¿No? Eso sería una situación caótica. Y hablando de situación caótica, hay una teoría inclusive del caos, ¿no? Y que habla en términos filosóficos y abstractos de una manera muy interesante. Entonces, el término de caos, anarquía, en otros términos, se elimina precisamente a través de los manuales de funciones o los manuales administrativos en general, para que las empresas ejecuten, pues, ¿no?, sus actividades de una manera eficiente y eficaz y logren sus objetivos, que es de ganar plata. Entonces, no se puede concebir una empresa que no existan manuales, porque la no existencia de manuales, la carencia de manuales más bien, podría llevar a ejecutar trabajos repetitivos, trabajos no coordinados, utilización irracional del tiempo y de los recursos. En consecuencia, los manuales administrativos son fundamentales para poner orden precisamente a todo lo que se ejecuta en una empresa desde el punto de vista de las funciones administrativas y las funciones básicamente operativas de procesos, de tal manera de que una empresa pueda funcionar de una manera coordinada, en forma, en sintonía básicamente a lo que implica lograr objetivos, misión y visión. Sería humanamente imposible lograr una visión de empresa si es que yo no tengo o carezco de manuales. Los manuales me permiten tomar buenas decisiones. Los manuales me permiten ejecutar de una manera cronológica y ordenada las actividades dentro de una empresa. Los manuales le permiten a las personas explicar qué es lo que hacen y por qué lo hacen. En fin, son de mucha utilidad y precisamente desde el momento en que una persona ingresa a trabajar en una empresa debe tener claramente definidas las funciones que va a desempeñar, cuáles son sus funciones, sus obligaciones y al mismo tiempo cuáles son sus derechos. No, si a usted le contrata una empresa que desarrolla software, le dirán el primer día que vaya, que normalmente es un día donde le muestran la empresa, cómo está organizada la empresa, y también le indican, una empresa organizada le darán su manual de funciones. Revise en un CD o le van a mandar a su correo el manual de funciones que él va a desempeñar dentro de la empresa. De lo contrario, bueno, le contratan y le dicen, bueno, a ver, desarrolle software y punto. No, no es así, ¿no?
Entonces a uno le dan a conocer precisamente a través de los manuales cuáles son sus obligaciones. Porque un dependiente de una empresa, por muy ingeniero que sea, no solamente va a hacer una cosa exclusiva. Hay actividades recurrentes que todos los días hace una persona y hay actividades no recurrentes que hace eventualmente o de vez en cuando. Entonces, por eso es importante que cualquier empresa, ¿no?, deba contar con los manuales administrativos, porque obviamente le permiten un funcionamiento ordenado, coordinado, sincrónico con las diferentes unidades, áreas o departamentos que tiene la misma. Entonces, yo les he dado a conocer desde mi experiencia la utilidad que tienen estos manuales administrativos. Seguramente si una empresa, como lo hay, ¿no? Hay muchas empresas que no lo tienen, pero ¿por qué no lo tienen? Porque son empresas familiares donde el manejo administrativo es artesanal, empírico, rudimentario, ¿no? Donde generalmente el gerente, el dueño, es una especie de todólogo y se interpone en lo que uno está haciendo, ¿no?, bajo la premisa de que él sabe más que inclusive que una persona que ha sido recién contratada. Y eso obviamente se evita con manuales. Yo como gerente, por mucho que sea del área, puedo tener un gran conocimiento, gran experiencia, pero eso tengo que volcarlo para que mi empresa se elabore manuales claros, objetivos que faciliten el desarrollo del trabajo de las personas, porque eso es lo que se quiere. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos. ¿Y para qué quiere alcanzar los objetivos una empresa? Para ganar plata. Así de fácil. Hacemos empresa para ganar plata. Pero yo no puedo ganar plata si mi empresa se trabaja de forma desorganizada, caótica, de una manera nada orgánica. Entonces, difícil. Hay muchas empresas que operan así, particularmente lo que les decía, las empresas familiares, donde no les gusta el orden, les gusta la improvisación, les gusta vivir el momento, ¿no? Nada planificado. Entonces, obviamente, esas empresas están perdiendo plata, algunas están viviendo, están superviviendo, ¿no?, funcionando por inercia, pero crecer de esa manera desorganizada casi es imposible. Por lo tanto, se requiere nomás que las empresas deban contar con el apoyo de estos documentos, de estas herramientas que se llaman manuales administrativos. Muy bien, para ello voy a compartir la pantalla un poco para ver inicialmente una imagen antes de entrar en debate. Quiero que ustedes, a ver, ¿cuál sería la interpretación de este dibujito, de esta imagen que está en la parte superior? Alguien que tenga una mente prodigiosa podría mirar detenidamente e interpretar. Es un dibujo donde en una pequeña mesa hay una computadora y hay dos personas, una con un martillo y otra con un taladro, ¿no? Detrás hay una imagen de una niña. ¿Cuál sería la interpretación de esta imagen? ¿Mantenimiento técnico? Sí, sí, está por ahí. ¿Otra idea? Que Están cada queriendo trabajador usar y tiene no su saben función. cómo funciona con las herramientas inadecuadas. Muy bien, mejor todavía, va mejorando. Otra idea. Haciendo ajuste al sistema o al programa. Sí, también está por ahí. Algo más, sí, le falta un poquito más, algo más. Que cada trabajador tiene su función en la empresa. Sí, algo más, una ya para ver las mujeres, que también son buenas, obviamente. A ver, una dama, por favor. La idea de una dama. Las damas también son muy detallistas.
¿Nadie más se apagó? Bueno, a ver, para ir avanzando. ¿Será que una computadora se puede arreglar con un martillo y con un taladro? ¿Se podrá solucionar el problema de una computadora con un martillo y un taladro? Obviamente, todo equipo, toda actividad, todo proceso requiere de ciertas herramientas para poder solucionar un problema. Si en una empresa se tiene un problema de superposición de trabajo, hay dos personas que hacen el mismo trabajo. Obviamente no voy a solucionar el problema con un martillo y un taladro. Cada problema tiene un tratamiento particular. Y seguramente si tengo una computadora y que está mal, no voy a arreglar con un martillo. Tendré que revisar el manual, ¿no? Porque los manuales me dicen, en muchos casos, cómo solucionar un problema. Pero no es a base de golpes o perforando la computadora. Mucho menos perforar la computadora, mucho menos todavía golpear la computadora. Entonces, esta es una imagen, si vale el término, subliminal de la importancia que tiene un manual para poder solucionar problemas. En este caso, para solucionar un problema tecnológico de una computadora, obviamente hay que recurrir a los manuales donde me van a dar pautas de cómo solucionar. Fíjense, hoy los vehículos, para solucionar los vehículos, hoy no se necesita ser un grandísimo mecánico. Hay manuales donde usted conecta directamente a un diagnosticador que está colgado en la web, y es lo que hacen los modernos mecánicos, ¿no? No bajan la plataforma con la cual van a testear el vehículo y determinar cuál es el problema que tiene. Entonces, los manuales precisamente cumplen esta función de que las empresas puedan solucionar sus problemas dentro básicamente del contexto de un sistema de información, ¿no? Que ya sea en este caso escrita o que esté apoyada por algunas instrucciones. Lo mismo, para solucionar este problema de este equipo, yo necesariamente primero tengo que remitirme a su manual y posiblemente en el manual me diga, me facilite solucionar el problema antes de golpear y antes que perforar. Bien, con esa imagen un poco discutible para su interpretación, vamos a iniciar el estudio de los manuales administrativos, considerando básicamente de que el escenario actual en el cual están operando las empresas, el contexto actual, es un escenario donde se tiene una tendencia a la superespecialización. Las empresas cada vez están haciendo más especializadas en las diferentes actividades o campos en los cuales operan. Esto, obviamente, de la superespecialización tiende asimismo a llevar a campos donde se las maneje estas empresas desde una perspectiva de descentralización. No se puede en el siglo XXI manejar empresas centralizadas. Hay necesidad de descentralizar, dejar que la iniciativa del ser humano en cada área, en cada departamento, pueda solucionar de una manera particular un determinado problema. Entonces, esto hace las tendencias básicamente del desarrollo de la ciencia y la tecnología, la tendencia a la mayor especialización y la aplicación del concepto de descentralización en la gestión de las empresas, requieren pues el apoyo, en este caso, de procesos operacionales y de disponibilidad de información, no necesariamente escrita, como dice aquí en el texto. No, la información de una manera digital hoy es muy utilizada, pero al igual
al igual de lo que se hacía antes, son documentos basados básicamente en una serie de instructivos que me permiten hacer uso eficiente de algo o cumplir de una manera eficiente una función, y que al mismo tiempo ello implique tomar mejores decisiones en cada una de los subsistemas o áreas de una empresa, para que esto conlleve o se repercuta en un efecto inmediato, que es el gerenciamiento o administración de una empresa de manera eficiente y de una manera eficaz. Saben de que cualquier empresa, por muy pequeña o grande que sea, debe tener un gerenciamiento eficiente, utilizando la menor cantidad de recursos, incluyendo el tiempo, para lograr sus objetivos, su meta, que es el concepto de eficacia. Entonces, la eficiencia y la eficacia siempre van a estar presentes, aún en estos documentos que se llaman manuales administrativos y que representan básicamente documentos de información para la mejor toma de decisiones. Por otro lado, también es definir de una manera clara qué es un manual administrativo. Sin necesidad de leer el texto, podemos ver esta imagen para tener una idea clara de qué entendemos por manuales administrativos. Son aquellos documentos, por ejemplo, que facilitan la ubicación de las diferentes áreas o departamentos, permiten una mejor orientación a los que van a tomar decisiones en la empresa, delimitan sus funciones. Ahora más que nunca, cuando estamos tendiendo a la superespecialización, determinan también las relaciones jerárquicas dentro de una empresa, dividiendo básicamente las responsabilidades y el trabajo, define los diferentes cargos que van a existir en una empresa y finalmente delimita sus responsabilidades. Porque una persona en una empresa no es un todólogo. Cuando hablamos de la superespecialización, cada uno cumple una función clara, concreta y específica dentro de una organización. Entonces, esto es lo que me da básicamente un manual administrativo en términos generales. Y precisamente por ello decimos que son documentos que sirven como medio de comunicación y fundamentalmente de coordinación para registrar, para transmitir en forma ordenada y sistemática tanto información interna de la empresa como, por ejemplo, su estructura orgánica, sus objetivos, su misión, su visión, sus políticas, sus funciones, etcétera, que son parte única de una empresa, así como las instrucciones y lineamientos necesarios para el mejor desempeño de las tareas que tienen que ejecutar los diferentes agentes de una empresa, que son los trabajadores, que son los ingenieros, la planta ejecutiva, etc. En consecuencia, desde ese punto de vista, los manuales administrativos, chicos, son una herramienta clave, ¿no? Tanto de la información respecto a lo que realiza internamente una empresa, como básicamente a la parte de operaciones que ejecuta una empresa a través de sus diferentes agentes internos o sus dependientes. Asimismo, los manuales administrativos, viéndolo desde otra óptica, sirven como instrumento de referencia y consulta. Cuando yo tengo algún problema, como se ve en esta imagen, quiero hacer algo y tengo dudas sobre ello, tengo que consultar. Aquí se está consultando. Cuando se hace algún experimento, cuando se hace alguna investigación, cuando estoy haciendo algún reporte del comportamiento de una empresa, cuando tengo que alcanzar los objetivos de una empresa, etcétera, lo que tengo que hacer muchas veces es consultar. Y ese es precisamente uno de los aspectos importantes de los manuales administrativos, porque sirven como instrumento de referencia y consulta de usuarios para proporcionar servicios eficientes y de alta calidad a los clientes internos y externos de la empresa. Entiéndase como clientes internos a todos los que son parte de una empresa, desde el gerente hasta el último trabajador,
Y los clientes externos son los clientes con quienes interactúan o del producto o servicio de la empresa al entorno. De esta manera se resuelven precisamente los cambios o los problemas emergentes de los cambios, vendría a ser, que se generan en el mundo empresarial, básicamente, caracterizado hoy más que nunca como un sistema globalizado, turbulento, cambiante, dinámico, etc. Es decir, el entorno empresarial es hoy muy agresivo, es muy cambiante, es muy dinámico. Les decía alguna vez de que hoy las empresas que desarrollan software tienen con sus competidores directos, todos los ingenieros que están desarrollando en cualquier país de Latinoamérica o del mundo, por el hecho de que por el acceso a la información, yo como cliente potencial puedo comprar una aplicación en Santa Cruz, en Oruro, en Potosí, en Europa, en China, en el Brasil. Obviamente viendo la calidad del producto y obviamente el precio, que son las dos variables que habitualmente uno considera, en este caso a la hora de comprar una aplicación. De lo mismo cuando queremos comprar una computadora, ya no es un óbice comprar una computadora en Estados Unidos. Hoy en este momento puedo comprar y me llega posiblemente una semana, mucho tardar. Fíjense lo que antes obviamente era imposible y que solamente los competidores de una empresa estaban enclavados en un país, hoy ya no. Con la eliminación de las fronteras a través del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, se han eliminado las fronteras. Hoy el mundo se ha hecho más globalizado, por eso es cambiante, turbulento, dinámico, y que obviamente para operar en ese mundo altamente competitivo yo tengo que estar preparado, mi empresa tiene que estar preparada con un buen apoyo de estos documentos que se llaman manuales administrativos. ¿Cuáles son la importancia que tienen estos manuales administrativos para el funcionamiento de una empresa? En primer lugar, constituyen herramientas utilizadas por cualquier tipo de organización, inclusive pública o privada, grande, pequeña, mediana, etcétera, para facilitar básicamente el desarrollo, como decíamos, de sus funciones burocráticas o administrativas y operativas o de proceso. Asimismo, son innecesarios, son indispensables, básicamente porque las empresas hoy, debido a la forma de trabajo que tienen, que es totalmente dinámico, ¿no? El volumen de sus operaciones se han ido incrementando de una manera interesante, abarcando sus actividades no solamente al plano de un mercado local, sino también un mercado extranjero o internacional. Asimismo, los recursos que se les asignan deben ser administrados de una manera eficiente y eficaz. Y para ello, obviamente, también es necesario contar con manuales que me permitan una asignación eficiente. Hay manuales que me permiten hacer un control precisamente de ello. Asimismo, la demanda de productos o servicios que en la sociedad del conocimiento del siglo XXI, la adopción de una serie de tecnologías diferentes por las empresas requieren básicamente todos estos cambios que se están dando en el entorno, y las características hoy de las empresas requieren el apoyo de los manuales para alcanzar una gestión eficiente y eficaz, y además que les permita tomar decisiones oportunas en el momento preciso. Entonces, la toma de decisiones se realiza obviamente en el momento oportuno, cuando se tiene buena información, cuando la empresa está funcionando de una manera planificada y no caótica. Y eso obviamente va a permitir inclusive que muchas empresas tengan ventajas competitivas cuando tienen una información disponible, tienen una gestión ordenada, tienen ventajas competitivas con otras que no lo tienen obviamente. En este caso, los manuales administrativos deben ser distribuidos no solamente a la parte ejecutiva o a la parte operativa, absolutamente desde el trabajador menos representativo en una empresa, sin
sin menospreciar realmente su trabajo, como es de seguridad o limpieza, deben tener o deben contar con manuales. Desde el personal de limpieza, seguridad, con mayor razón, hasta el último ejecutivo de una empresa deben estar apoyados su toma de decisiones, la ejecución de sus actividades o tareas deben estar respaldadas con manuales administrativos. Debido fundamentalmente a lo que dice acá, de que el conocimiento de lo que están haciendo y de lo que tienen que hacer, de sus deberes, de sus obligaciones, de sus derechos, constituye obviamente una buena comunicación. Hay una mejor empatía inclusive entre los directivos, entre los trabajadores y los trabajadores con los clientes. De esta forma, son fundamentales como instrumento básicamente de comunicación en una gestión que busca básicamente mejorar la competitividad de una empresa. En definitiva, los manuales administrativos son herramientas que tienen un valor muy importante para que una empresa opere de una manera eficiente y de una manera eficaz. Si tendríamos que entrar a establecer objetivos concretos de los manuales administrativos, vamos a encontrar de que estos son tan útiles de que, viendo la imagen, si mi empresa cuenta con una estructura orgánica, obviamente que es el primer paso para elaborar los manuales, no debe quedar solamente en un dibujo, en una imagen como en esta pizarra. Necesariamente hay que llevar a un plano operativo que están representados básicamente por los manuales. Es decir, la elaboración de un organigrama, de una estructura organizacional de la empresa, requiere el apoyo de los manuales. Entonces, a eso le llamamos al organigrama y al apoyo de los manuales de funciones, manuales de procedimiento, manuales de política, manuales de historia, manual de ventas, manuales de producción, etc. Esos diferentes tipos de manuales más el organigrama representan lo que se llama la estructura organizacional de una empresa. Y es precisamente la estructura organizacional, alguna vez hemos comentado, equivalente a lo que en arquitectura se llama el proyecto o es el plano de construcción de un edificio. El organigrama es el plano de una empresa, donde están distribuidos en forma equivalente a un plano de construcción de una casa, ¿no? Las diferentes áreas que tiene, la cocina, los dormitorios, el baño, el comedor, el garaje, etc. El organigrama representa eso en una empresa, ¿no? Y obviamente se supone de que en cada área deben existir inclusive ciertos equipos, ciertas herramientas para gestionar, y en una casa también. No puedo llevar un living no puedo meter a la cocina, debe ir en el living. No puedo meter una heladera en mi dormitorio, debe estar en la cocina. Entonces inclusive cada bien, cada medio material tiene un lugar específico, así como en una casa, en una empresa. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de los manuales en este caso? Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno y facilitar el control de las tareas delegadas. Cuando se tiene un buen manual administrativo, chicos, se puede inclusive evitar la utilización de personal que esté controlando la ejecución de tareas. Los manuales administrativos claros, concretos, dejan que los recursos humanos desarrollen su propia actividad en forma liberal, contribuyendo con esto a una empresa. Obviamente, en base a los manuales, ellos pueden proponer nuevas ideas, pueden sugerir para la mejor toma de decisiones. Asimismo, tiene como objetivo precisar las funciones asignadas a cada unidad operativa. En un organigrama hay diferentes áreas, divisiones o unidades operativas que también se llaman.
Con los manuales administrativos lo que se hace básicamente es precisar qué función tendrá esta área, qué función tendrá la otra área, etc. Asimismo, me permite mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad. Se supone de que las áreas que están en la base de la empresa, que se llama la base operativa, obviamente tienen una dependencia lineal hacia arriba, que es al jefe inmediato superior, y este a su vez hacia otro jefe inmediato superior. Me permiten obviamente ahorrar tiempo. Los manuales administrativos me evitan la duplicidad de actividades o tareas. Al definir claramente qué va a ser cada área y cada miembro de cada área, lo que yo estoy haciendo es tratar de evitar el despilfarro de recursos y de tiempo, de personas, etc. Por eso me permiten ahorrar, relacionar las estructuras jerárquicas con las funcionales. Entonces los manuales, al describir su dependencia de cada uno de estos, me permiten precisamente esto, de relacionar cada rectángulo de aquí con el inmediato superior, que es la relación jerárquica, con los procesos y actividades que ejecuta una empresa. ¿Cuáles son las consideraciones que es importante tomar en cuenta para que se elabore? Hasta aquí hemos visto nosotros en el avance de la materia de que las herramientas de gestión empresarial estratégica significan tener claro la misión, visión, los objetivos, las políticas, los valores en una empresa. Que si bien son aspectos teóricos, sin embargo, en la parte del logro de los objetivos son clave, chicos. Cuando digo, es importante que la empresa deba definir su misión y su visión de manera clara, me estoy refiriendo a que yo como empresa tengo que saber definir claramente qué es lo que hago. Y lo que hago tiene que estar enmarcado en algo que no hace lo mismo A, no hace lo mismo la empresa B, la empresa C. Mi trabajo debe ser único para que genere valor. Y en segundo lugar, que mi empresa no puede ser una empresa que funcione, si ustedes quieren, por obra y gracia del Espíritu Santo, de responder a algo. Y obviamente eso define la visión. Responde a que yo quiero alcanzar o quiero ver a mi empresa de una manera diferente de que a un tiempo. Estos aspectos básicos de la misión y visión serían imposibles de lograr, chicos, si es que no cuento con manuales. Los manuales me apoyan, me respaldan el uso eficiente y eficaz del tiempo, de los recursos, y fundamentalmente me permiten lograr lo que yo quiero hacer como empresa, lo que yo quiero alcanzar como objetivos planteados, como visión de empresa en el largo plazo, etc. Por esa razón, ¿no? Para la elaboración de los manuales administrativos es importante contar primero con un diagnóstico organizacional. El diagnóstico me va a definir cómo estoy funcionando, todas mis fortalezas y debilidades. Y secuencialmente, como hemos avanzado también aquí en la materia, es importante que la empresa tenga su marco filosófico. Se entiende como marco filosófico a estas herramientitas de misión, visión, objetivo. Precisamente a eso van a apuntalar los manuales. Es importante también contar con una estructura organizacional definida, sin el cual es difícil que yo pueda elaborar manuales. Es importante el grado de centralización y descentralización dependiendo el tipo de empresa, el tipo el tamaño de empresa, etcétera, ¿no? Hemos dicho de que las empresas, al menos medianas y grandes, deben tender siempre a una descentralización. En cambio, las empresas pequeñas, por su mismo tamaño, pueden operar de una manera centralizada. Es importante también para la elaboración de los manuales considerar básicamente el grado de autonomía y coordinación de los distintos sectores que forman parte de una empresa. Porque precisamente esto va a permitir de que las empresas no tengan duplicidad de actividades,
más bien se coordine para tener unicidad en su funcionamiento. Pero fíjense ustedes que no solamente es la parte teórica de elementos que yo debo considerar para elaborar los manuales de funciones o manuales administrativos en general, sino también es importante que la empresa defina de una manera explícita el concepto de hardware y software que va a utilizar en su gestión y además, obviamente, las tecnologías de comunicación a ser aplicadas. Porque se supone que cuando yo cuento con el apoyo de hardware y software, los formularios o los manuales que puedo utilizar podrían ser electrónicos. Y eso me redunda en un ahorro de papel, de tiempo, etc. También es importante contar con sistemas de seguridad de información, como en este caso la captación, el procesamiento, transmisión, almacenamiento, recuperación y gerenciamiento de la información, que son elementos claves para cualquier gestión empresarial. Entonces, como pueden ver, son elementos que nosotros ya hemos visto en el desarrollo, hasta aquí hemos visto, hasta el grado de centralización y descentralización, y también hemos hablado de que en el siglo XXI no hay una tendencia básicamente al surgimiento de las empresas virtuales que requieren el apoyo de buen hardware y buen software. E inclusive hoy las empresas que quieren ser competitivas necesariamente sería humanamente imposible que sean competitivas si no están apoyadas por estos elementos que son características de la sociedad del siglo XXI, la sociedad del conocimiento. ¿Cómo se elaboran los manuales administrativos? Desde un punto de vista general, los manuales administrativos, fíjense, están representados en estos 3 pasos porque son exageradamente simples, pues, ¿no? Para elaborar. Por eso no es comprensible que una empresa no cuente con estos manuales. Fíjense, el primer paso dice recopilación de información. ¿Qué se hace? Voy a partir del supuesto de que ustedes tienen una empresita, tienen 4 dependientes, desde la secretaria y 3 ingenieros. El resto lo tienen terciarizado, el apoyo de la contabilidad lo tienen terciarizado. ¿Cómo elaboro mis manuales de funciones? El primer paso, sin leer esto, chicos, el primer paso es hacer una encuesta, si vale el término, o si ustedes quieren decirle así en palabras llanas a cada uno de sus dependientes, escríbame en un papel todas las funciones recurrentes que realiza todos los días y todas las actividades que realiza eventualmente, o sea, las actividades no recurrentes. Entonces, cada dependiente le va a llenar, si usted le instruye en una hojita, yo hago esto cada día, todos los días hago A, B, C, D, y hago cada mes o cada 15 días estas actividades C y D. Entonces, ese es el primer paso. Nosotros hemos elaborado mucho estos trabajos y seguimos todavía elaborando. No es que yo tenga que ser un gran tipazo y conocedor absolutamente de todo. Cuando quiero elaborar, por ejemplo, un manual de funciones de una empresa de desarrollo de software, hago un diagnóstico, me entrevisto con cada uno de ellos, les digo, bueno, vamos a ordenar aquí el trabajo, vamos a elaborar un manual de funciones y quisiera que usted me describa y me haga llegar en una hojita de Word o Excel todas las actividades que realiza cada día, todas las actividades recurrentes que hace todos los días y algunas actividades que no son recurrentes o eventuales que realiza alguna vez. Con ese material, chicos, se parte para elaborar un manual, en este caso administrativo. Como dice aquí, recopilar información relacionada con la ubicación, las funciones, líneas de autoridad de información general de cada cargo. Me evito todo esto. Ya tengo yo el organigrama de la empresa, ¿no? Y a partir del organigrama de la empresa yo hago las entrevistas a cada miembro de cada área, de cada departamento. Así, recogiendo esta información, describa las actividades recurrentes y no recurrentes. Bueno, con ese levantamiento de información, yo hago un análisis
respecto a algunos modelos de gestión en esa área, o simplemente observo si no hay duplicidad comparando con los otros que son parte de esa área. Puede ser de que en un área del departamento de desarrollo existan 5 personas, ¿no? Las 5 personas obviamente deben tener una función específica y clara. Cada uno, cuando desarrolla en un papel lo que hace, me va a permitir analizar si se están duplicando las actividades, si se están superponiendo las actividades, si no están cumpliendo las funciones para las cuales se les contrató. No es un diagnóstico rápido. El segundo paso, una vez que he levantado la información, he revisado para que si no existe duplicidad de actividades, no existe colisión de actividades, y viendo algunos estándares de actividades que se ejecutan en esas áreas, hago la descripción de las funciones ya específicas. Y como dice acá, una vez analizada la información que se recaba, las funciones de los cargos serán descritas como funciones específicas. Pues aquí yo puedo describir ya cuáles son las funciones recurrentes o las funciones diarias. Y puedo también describir funciones no recurrentes. Esas me van a servir ya para poder a un plano de directivo aprobarlas. Y el tercer paso es la remisión ya a la dirección, que es la instancia donde se aprueban estos documentos. Concluido el manual de la unidad orgánica respectiva o del área o departamento, división o sección, se envía a la dirección o gerencia para su nuevamente revisión, tomando en cuenta de que la mayor parte de los gerentes conocen el funcionamiento de la empresa también a cabalidad y pueden darle algún valor agregado a esos manuales que se les está remitiendo. Es decir, no son trabajos ya concluidos, sino también se puede buscar su modificación en busca siempre de que sean manuales que reflejen las actividades reales que se realizan en la empresa. Es decir, se revisa básicamente su coherencia y consistencia de las funciones específicas que se han analizado y que se han ajustado y se han enriquecido. Esos tres pasos son básicos, entonces no hay nada que descubrir para poder elaborar los manuales de funciones. Dentro de los diferentes tipos, voy a cortar antes de entrar a los diferentes tipos. No sé si tienen algún comentario, algo que preguntar. Voy a hacer un corte para tomar un vaso, una agüita. No sé si tienen alguna duda, alguna experiencia, algo que preguntar. No hay, entonces seguimos, chicos. Vamos a continuación a hablar de los diferentes tipos de manuales administrativos que existen en las empresas. Ustedes me preguntarán, una vez que analicemos esto, vamos a ver cuáles son los manuales básicos que debe haber una empresa que desarrolla software, en una empresa que fabrica computadoras, en una empresa que comercializa insumos informáticos, que es el campo de ustedes. En general, chicos, estos son los manuales administrativos básicos. Pueden haber uno más u otro más. Pero lo más común, lo que se ve habitualmente en el plano empresarial en nuestro país y en Santa Cruz son los manuales de política, los manuales de la estructura organizacional, los manuales de organización y funciones, los manuales de procesos operacionales que utilizan básicamente las empresas que fabrican algún bien, y el manual de historia. Generalmente, estos tres que están al centro son los más recurrentes, los más comunes que uno encuentra en una empresa. Cuando hablamos de estos manuales, lo más habitual en una empresa, por ejemplo, pública,
son los manuales de política, los manuales de estructura organizacional, los manuales de funciones y los manuales de proceso operacional. En cambio, en las empresas privadas se suele incluir el manual de historia, porque las empresas privadas pues tienen una historia. Si hablamos, por ejemplo, de algunas industrias importantes del ingenio Guavirá, de la fábrica de aceite fino, etcétera, detrás de esas empresas hay una historia de gente que ha migrado. Ustedes saben bien que Santa Cruz es una tierra de migrantes, ¿no? Y precisamente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, mucha gente europea migró a Santa Cruz. Ahí llegan los Roda, los Kulgi, los Marinkovic, etcétera, que hacen historia porque no llegan con grandes capitales a hacer su industria, empiezan con el agro, como agricultores, igual que los japoneses, igual que los menonitas. De la actividad agrícola pasan obviamente a la actividad comercial, de vender, comprar barato y vender caro. Luego incursionan en la actividad del banco, de servicios bancarios. Y el cuarto paso es de que entran a la industria. Entonces, muy interesante. Todo eso lo tienen las empresas privadas en su manual de historia, porque es muy interesante ver en Santa Cruz, son pocos los criollos cruceños que han surgido como grandes empresariados. Generalmente son los descendientes de extranjeros, cuando hablamos, por ejemplo, de los grandes terratenientes o sectores empresariales, industriales, progresistas en Santa Cruz. Entonces, en esos casos les gusta hacer historia, pues, ¿no? Pero más de las veces, los manuales más importantes son los 4 que están en este orden, y de estos 4, de los que no se pueden prescindir son estos 3, ¿no? El manual de estructura organizacional, el manual de organización y funciones y el manual de proceso operacional. Vamos a estudiar los más importantes, ¿no? El manual de historia no lo vamos a ver, hace referencia básicamente a todo el proceso histórico de desarrollo de una empresa, desde cómo empezó hasta cómo está actualmente, ¿no? Muchas empresas han empezado como microempresas, como talleres artesanales, se han convertido en industrias progresistas, en grandes empresas, y algunas se han hecho inclusive transnacionales. Entonces vamos a empezar precisamente analizando cada uno de estos tipos de manuales administrativos a continuación. Manual de política. Aquí hay una imagen, que siempre una imagen vale más que un análisis teórico. En esta imagen se puede ver a una persona que está leyendo un listado de aspectos, ¿no? Y que hay una persona que está atendiendo concentradamente. Esto refleja precisamente un manual de política. Un manual de políticas es una serie de instrucciones, de pautas que rigen para toda la empresa. No solamente es para una persona. Las políticas son institucionales. Las políticas son herramientas que están configuradas como una especie de pautas y de directrices que sirven de guía para la mejor toma de decisiones, tanto en el desarrollo de las actividades recurrentes u operativas de una empresa. Las políticas son declaraciones genéricas que norman el funcionamiento básicamente de una empresa. Por esa razón, chicos, en este manual se especifica la forma de proceder y los límites en los cuales deben ser realizadas las diferentes actividades, la toma de decisiones de sus directivos para permitir lograr los objetivos de una empresa. En ese contexto, los manuales de política pueden utilizarse en diferentes actividades o áreas que tiene una empresa. Por eso surgen, por ejemplo, los manuales de política de producción. Los manuales de política de producción en una empresa que produce, por ejemplo, una computadora, un insumo informático, debe incluir políticas de desarrollo de nuevos productos
es importante promover en este tipo de empresas el concepto de I más D más I. Investigación, desarrollo e innovación. Entonces, la política de producción no solamente es a producir, sino también investigar para crear nuevos productos, para innovar. Aparte del desarrollo mismo de los procesos de producción, control de calidad, el famoso concepto de feedback, etcétera, que son parte importante en las políticas de producción. Es decir, en resumen, una política de producción describe de una manera clara y concluyente de qué cosa debe realizar una empresa para producir un bien. Debe promover, por ejemplo, la investigación, el desarrollo, la innovación. Debe definir claramente los productos que va a elaborar, el proceso de producción que va a utilizar, cómo se va a realizar el control de calidad. Como decíamos, una política son pautas y directrices que guían precisamente la ejecución de una determinada actividad. Asimismo, tenemos políticas de comercialización. Una política de comercialización en un manual de políticas me indica básicamente, en el caso de una empresa que venda insumos informáticos, define el concepto de segmentación. Hay ciertos productos que están más relacionados con algún segmento de una población. Por ejemplo, si quiero vender computadoras personalizadas, no cualquiera me va a comprar, pero me va a comprar un segmento de la población que tienen ingresos altos. Por lo tanto, voy a segmentar mis productos de acuerdo precisamente al nivel socioeconómico que tenga la población. Puedo segmentar en función del tamaño de los clientes, etc. Asimismo, la política de comercialización me describe la zonificación del mercado, de dónde se van a realizar se van a comercializar los productos, y la mezcla promocional, que consiste en promoción, publicidad, ventas y distribución. También se suele utilizar en la política de administración dentro de una empresa de hardware y software, que incluye políticas de adquisición de bienes, de servicios, de seguros, que son parte constitutiva del funcionamiento de una empresa. Las políticas de recursos humanos, que también se utiliza en una empresa de hardware, en una empresa de software. En este tipo de políticas se establece toda la parte del manejo de los recursos humanos, desde las políticas de reclutamiento, selección, salarios, capacitación, promoción, motivación, transferencia y despido, que son los elementos parte de una política de recursos humanos. Entonces, estas cuatro políticas son las más comunes, las más básicas en empresas que producen algún bien, en empresas que comercializan un bien o dan un servicio, ¿no? Y básicamente en todas estas se va a manejar siempre el proceso administrativo y el proceso de administración de recursos humanos. ¿Qué busca como elemento tangible un manual de políticas? En primer lugar, que sea un instrumento útil que permita orientar, dar pautas de orientación, ¿no? E información básicamente al personal acerca de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Segundo, facilita el proceso de descentralización y manejo autónomo de una empresa, básicamente al suministrar a los niveles intermedios de una empresa, a las diferentes áreas, secciones o divisiones, lineamientos claros acerca de lo que deben realizar o no, y básicamente las decisiones que deben tomar. Y asimismo tiene como tercer objetivo de servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. Los manuales de política me sirven básicamente a que la empresa en determinadas coyunturas deba modificar muchas cosas, ¿no? Al ser el entorno altamente dinámico, cambiante,
la empresa debe adaptarse a esos ambientes dinámicos y cambiantes y por ende modificar sus políticas, porque las políticas, si bien son lineamientos, pero no son lineamientos eternos, deben estar en sintonía con lo que está pasando en el entorno básicamente. Acá tiene un ejemplo interesante de un manual de políticas referidos básicamente a la administración de recursos humanos. En realidad es un formulario, si vale el término, un manual de políticas, donde tienen algunos elementos importantes. El manual al cual le estamos refiriendo, que es un manual de política y procedimiento y promoción y transferencia de recursos humanos, ¿no? Luego tenemos en la parte derecha el código correspondiente y el número de páginas que tiene este manual. En la parte central, ¿no?, se coloca básicamente la revisión, la fecha de emisión y la fecha de aprobación, que son elementos importantes para poder ir actualizando el documento. Y en el cuerpo existen 3 elementos clave, que son el propósito, el alcance y la política explícita, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta política? ¿Para qué se la ha elaborado? Para definir y establecer los créditos y los criterios de acción básicas que permitan a los jefes administrar apropiadamente los recursos, en este caso, humanos. ¿Cuál es el alcance que tiene esta política? Está dirigida a todo el personal de nivel de empleados y ejecutivos. Entonces llega a 2 niveles, a la parte operativa y al nivel ejecutivo de la empresa. ¿Cuáles son las políticas? Aquí solamente hay 2 políticas. Estos extremos son las 2 políticas. La primera es de que la política de esta empresa es contar con el mejor personal de talento y calidad en la comunidad para cada actividad, asegurando estos aspectos. La segunda política es de fomentar un ambiente de trabajo de alta satisfacción entre su personal, respetando en todo momento los valores y la dignidad de las personas. Por tal motivo, en igualdad de circunstancias, se condecorará como primera opción al personal interno. Más bien se considerará. Por lo tanto, lo que yo hago en una política de recursos humanos es dar algunas pautas, orientaciones acerca de dónde voy a reclutar, cómo voy a reclutar, qué cosas necesito yo como perfil del recurso humano, qué beneficio va a tener el recurso humano reclutado en la empresa. Por ejemplo, en la universidad, en la Gabriel René Moreno, hasta no hace mucho, se tenía como política de administración de recursos humanos de docentes, de que el docente, para ser docente, no se haya formado en la Gabriel René Moreno. Hoy ya nos hemos abierto y están entrando no solamente docentes formados en las privadas, sino también en universidades militares, ¿no? Entonces, sin embargo, antes la política de recursos humanos decía, para ser docente deberá ser formado en cualquier universidad del sistema público, ¿no? Hoy la política se ha abierto, ya no solamente una persona puede ser docente formada en la Gabriel, sino también formada en las universidades públicas. Ahora, la otra política de recursos humanos importante es el tratamiento que se le va a dar a la persona. No solamente exigirle que tenga una alta iniciativa, sea proponente, sino cómo yo voy a recompensar a ese perfil, a ese talento que estoy buscando. Obviamente aplicando una serie de motivaciones, pagar sueldos de acuerdo a su nivel de competitividad, hacer reconocimientos por logros excepcionales en la empresa, etc. Bueno, este manual debe tener en la parte inferior necesariamente quién lo elaboró, quién lo revisó y finalmente quién lo autorizó. Con estos elementos se puede hacer un seguimiento permanente a esta ficha del manual de política para ir actualizándolo, modificándolo de acuerdo a los cambios del entorno y fundamentalmente de la empresa. Otro manual importante en una empresa es el manual de la estructura organizacional, por sus siglas MEO,
Manual de estructura organizacional. Y tiene que ver con este dibujito que está acá. Este dibujito se llama estructura organizacional de la empresa, donde existe obviamente la parte, tiene una parte, una forma piramidal. Si dibujamos esto es una pirámide. Esta estructura orgánica es el instrumento básico para poder elaborar, en este caso, la estructura organizacional de la empresa, que básicamente contiene información general sobre la división del trabajo. Como podrán ver en el dibujo de la estructura orgánica, estos rectangulitos que están aquí representan precisamente las divisiones del trabajo. En cada área hay una actividad particular que se ejecuta. Por ejemplo, el área de desarrollo se desarrollan aplicaciones informáticas, y en el área contable se registran las transacciones, se elaboran los documentos financieros, y en la parte de ventas se comercializan los productos. Entonces, en cada uno de estos hay una división natural del trabajo. Este manual, precisamente por ello, ¿no? Contiene información sobre la división del trabajo, qué es lo que hacen en cada uno de estos, así como el grado de diferenciación que existe de uno respecto al otro, la integración, la coordinación entre las diferentes partes o subsistemas de una empresa. Asimismo, la estructura organizacional de una empresa se representa gráficamente, como ya pueden ver aquí, mediante este organigrama. Este dibujo es el organigrama, en el cual se pueden visualizar niveles jerárquicos. Por ejemplo, esto tiene 3 niveles jerárquicos. Este es el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Los niveles de toma de decisiones son el primero y el segundo. El segundo en forma descentralizada y el primero en forma centralizada. La coordinación se ejecuta a través de estas líneas que conectan básicamente a cada miembro de la empresa con un área determinada. Y estas líneas también constituyen precisamente las líneas de comunicación formales y de mando, en el entendido de que de arriba hacia abajo viene la autoridad, y de abajo hacia arriba va la responsabilidad. Estos aspectos incluye precisamente el manual de estructura organizacional. Describe cómo está organizada la empresa, qué áreas tiene y cómo cada una de estas áreas coordina para la ejecución de sus actividades. De la misma forma, podemos ver de que en los manuales de la estructura organizacional, el manual de estructura organizacional más conocido como MEO, no es necesario en la medida en que minimiza conflictos, conflictos que se puedan dar en diferentes áreas, simplemente por el funcionamiento recurrente. El manual de la estructura organizacional de una manera clara me muestra las responsabilidades que tiene cada división, cada subsistema, me divide el trabajo de una manera lógica, donde cada área hace un trabajo muy particular, fomenta el orden porque hay una división natural del trabajo, sirve como base para implementar otros sistemas organizacionales a partir de cada subdivisión o cada área. Esto implica de que voy a volver atrás, de que, por ejemplo, si con el tiempo una de estas áreas toma importancia, una de estas divisiones, déjenme ubicar voy a borrar antes. Por ejemplo, si con el tiempo esta dependencia se hace importante, yo puedo abrirla para reforzar su actividad. A eso nos referimos cuando decimos sirve como base para implantar otros sistemas organizacionales. Se evalúa el desempeño de cada puesto y determina la escala salarial en función al grado de responsabilidad, básicamente. Acá tienen un manual de estructura organizacional a manera de ejemplo.
Esta es una Secretaría Municipal Técnica. Este manual, el manual de estructura se presenta con el organigrama, pero este manual, esta estructura orgánica de esta Secretaría Municipal tiene estas subdivisiones. Y precisamente este manual está relacionado a la unidad de obras públicas, básicamente, al que está con azul. Por lo tanto, en la descripción entran estos detalles. Primero tengo que mostrar la estructura orgánica. Y si es de toda la estructura orgánica, obviamente tengo que marcar con un indicador que es de todo, o si es una parte, como en este caso estoy marcando en azul o algún otro color que resalte básicamente de qué área o departamento, o es de todo o es solamente una parte. En este caso es de una parte, es de un subsistema que se llama Unidad Organizacional Obra Pública, que es esto. El nivel jerárquico está, yo tengo acá los 3 niveles, directivo, ejecutivo y operativo. Hace rato hemos mostrado los diferentes niveles, ¿no? Este es nivel ejecutivo, porque más arriba hay otra instancia. Estos serían los 3 niveles, directivo, ejecutivo y operativo. Entonces, este está en este tercer nivel operativo. Por eso está marcado con verde. Clasificación dentro de la clasificación administrativa y asesoramiento, en este caso sustantiva. Ahora, la otra información son las relaciones de dependencia y las relaciones de coordinación, como habíamos mencionado, ¿no? La dependencia, ¿de quién depende? De forma directa de la Secretaría Municipal, dependencia directa al inmediato superior. Y ejerce autoridad lineal a nadie, porque aquí termina. ¿Sí? Luego la relación de coordinación dentro de la institución e interinstitucional. Aquí tiene estas relaciones internas e interinstitucionales con otras dependencias. ¿Cuál es su objetivo de este manual? Administrar y programar y supervisar la ejecución de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son sus funciones y atribuciones específicas de esta dependencia? Ejecutar y supervisar obras, administrar y ejecución de proyectos, ¿no? Velar por el mantenimiento de los bienes inmuebles de propiedad del municipio, etcétera. Esas son el manual de estructura organizacional que está a su vez describiendo las funciones específicas que se ejecutan dentro de esta unidad de obras públicas. Entonces, ese sería un manual de estructura organizacional. Como podrán ver, los 3 elementos que resaltan son la identificación de la estructura orgánica, los datos generales y todo lo relacionado ya con el manual propiamente dicho, las relaciones de dependencia, coordinación, el objetivo y las relaciones, en este caso, de atribuciones específicas que tiene. El otro elemento importante que debe contar una empresa desde el punto de vista operativo es su manual de funciones, y como se puede ver aquí en la imagen, describe todo lo que yo tengo como responsabilidad. Un manual de funciones es un listado en el cual se describen las responsabilidades, las obligaciones que tiene un miembro de una empresa, ya sea a nivel ejecutivo, a nivel directivo o a nivel operativo. Es decir, que establece la organización formal de una empresa, contiene el organigrama y la descripción de las tareas y responsabilidades de los titulares. El organigrama es orientador para ver dónde corresponde, pero lo que resalta aquí es básicamente el listado de las tareas y responsabilidades de los titulares de los distintos puestos o cargos a nivel directivo, ejecutivo y operativo. Los 3 niveles deben contar con manuales de funciones. En este documento básicamente se incluyen aspectos importantes como por ejemplo qué hacer, con quién o quiénes hacer, dónde hacer y cuándo hacer en cuanto a tiempo, lugar, coordinación, etc. Cada uno de estos elementos representa a su vez el qué hacer, representa las tareas y responsabilidades de cada puesto, con quién o quiénes hacer, la coordinación. La coordinación es muy importante a la hora de ejecutar los manuales de funciones.
Eso también se llama trabajo en equipo en algunas instituciones, la coordinación. ¿Dónde hacer el lugar? Puede ser dentro de la empresa, fuera de la empresa, y el tiempo, etc. Acá tienen dos modelos conocidos como el método tradicional y el método moderno. Este manual de funciones es de una empresa de software donde tiene primero el logo de la empresa, el tipo del manual o el nombre del manual, al departamento al cual corresponde, que es la segunda columna, y algunos elementos distintivos, ¿no? La sigla, el registro DBP, el código correspondiente, y estos elementos que son claves en el manual de funciones. Aquí reiteramos el nivel de departamento, la denominación del manual de funciones, los objetivos, las relaciones y las funciones, que es lo más básico, ¿no? Cumplir con el cronograma de ventas de la empresa y las relaciones con quienes se relaciona con la división de administración, división de producción y división de mantenimiento. ¿Qué funciones tiene específicamente este departamento? Promover y comercializar los productos de la empresa, realizar estudios de publicidad y mercadeo, etc. Una vez que describo, ¿no?, las diferentes actividades, en la parte inferior debo describir la fecha de aprobación de este manual, desde cuándo está en vigencia o se está utilizando, y finalmente suele utilizarse este término, quién lo elaboró. ¿Sí? En este caso, obviamente, es la persona, el técnico que lo ha elaborado para el funcionamiento de la empresa. Y el otro modelo es el método moderno, que incluye algunas actividades más detalladas. Si ustedes se fijan, esto es una manera clásica de describir. La mayoría de los manuales contienen esta estructura, pero también se pueden incluir estas otras, simplemente que tienen algunos detalles, más detalles que el anterior. Estos dos son genéricos: denominación del puesto, relación superior hacia arriba con quien se relaciona, la relación horizontal desde el punto de vista operativo, la relación inferior con niveles que están en nivel inferior, y la primera columna me muestra el número de actividades a ejecutar. Aquí la descripción clara y concisa de las tareas y responsabilidades que se deben ejecutar. Y la tercera columna me muestra la frecuencia. Estas actividades, si se realizan todos los días, en algunos casos eventuales, en cada caso, semanalmente, mensualmente o anualmente. Y finalmente, alguna observación al respecto de cada una de estas actividades. De la misma forma que el anterior manual de funciones, se tiene aquí la fecha de aprobación, desde cuándo entró en vigencia, quién lo elaboró y el número de páginas. En este caso, el orden cronológico del número de páginas que pueda tener, pero generalmente no llegan más que a 2 páginas en algunos casos, ¿no? A lo mucho. Son 1 o 2 páginas dependiendo básicamente del tamaño de las empresas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, activen su cámara, por favor. Voy a congelar la asistencia a clase. Cada vez somos menos, pero aparece más en los exámenes, ¿no? Un minutito, me voy a la página. A la página 2. Muy bien. Eso sería todo por hoy, entonces. Volvemos el día martes. Dice una pregunta. Adelante. Adelante. Sobre los exámenes del primer examen Adelante, práctico, niña. ¿le llegaron los mensajes del primer examen práctico de las personas que nombró que no le habían llegado?
Sí, sí, revisé, de dos personas revisé, no recuerdo los nombres. ¿De quién, profe, revisó el mío? No, Cristian Crespo. Le puse el dedito, le puse cuando me preguntó. No, a mí no. Me dijo que no le había llegado, pero me fui a mi correo y sí se lo envié. A mí sí me puso el dedito de el licenciado, ¿me lo revisó? Sí, claro, si puesto el dedo, sí. Crespo, a ver, hágame recuerdo nuevamente ahora, por favor, para que lo vea ya. Igual a mí no me mandó ningún mensaje. No me dijo nada, licenciado. Si no he mandado, es porque, a ver, denme los nombres inmediatamente, los que no les he mandado el dedo. Voy a anotar Erika para Salva. buscar. La tengo. Cristian Crespo. Erika Salva. Sí, Erika Salva. Otro nombre. Cristian Crespo. Sí. Crespo Cristian. Y García Nogales, ingeniero. no, Gameli. Sí, Gameli. sí. Edilson Ortiz. Ya el de Alejandro Figueroa. ahora tengo Hurtado, ya le di el dedo, ¿no? Ya le puse OK. Sí, sí, licenciado. Ya. El otro era, compañero, Nelson Figueroa. Figueroa. Sí, ni el Alejandro Figueroa. Ya, muy bien. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces voy a revisar y lo voy a enviar inmediatamente al grupo una vez que lo revise. Quedamos acá, nos vemos el día martes. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Cuándo cree que pueda tener las notas del segundo parcial? Yo creo que la próxima semana, a ver si el fin de semana lo corrijo. Está bien, No, ingeniero, no lo gracias. sé todavía. Voy a tratar de terminar, como no son muchos, el fin de semana para tenerlo el día martes. Eso sería todo, entonces nos vemos el día martes. Que tengan buenos días. Hasta luego.